gusto de poder tener aquí tres personas, tres colegas latinoamericanos de alto renombre y trayectoria en el tema de teletrabajo, no solo a nivel social, sino a nivel cultural, a nivel de todo y de gran renombre a nivel de las Américas, sino que globalmente también tienen mucha experiencia. El tema que estamos tratando en el fondo es el de teletrabajo, comunicación, cultura y cultura laboral. Esto en el marco de las transformaciones que se han generado a partir de COVID-19. Tres lecturas y visiones sobre el fenómeno desde niveles diferentes que van desde lo comunicativo, la dinámica del sector privado y la visión panorámica de la región. Queremos primeramente agradecer a la Vicerrectoría de Investigación en el marco del diario Costa Rica 2030 y el capítulo específico COVID-19. A la señora vicerrectora de investigación, doña Yadira, que ha apoyado enormemente esta iniciativa, a la señora Silvia Redondo, al señor Luis Diego Salas, que es el coordinador del capítulo COVID-19, mediante el programa de innovación metodológica, participación estudiantil y gestión de conocimiento, que ha hecho un acercamiento para con la Comisión Institucional de Trabajo, y por supuesto que estamos en la mejor disposición de apoyar la vinculación académica a las actividades que venimos ya desarrollando desde hace tiempo desde la comisión de cara a lo que era la labor de trabajar en la institución, un proceso que para nadie es duda que mejora la calidad de las personas. En este caso tenemos el honor de tener una mesa principal, realmente como les dije, con tres colegas de una calidad insuperable académicamente y en la experiencia en teletrabajo. El primero es el doctor Álvaro Melo. Don Álvaro es doctor en administración, máster en administración, considerado un profesor pionero, consultor e investigador en Brasil, en América Latina, en el área de trabajo, fundador y expresidente director de Sobras Sociedad de Brasil de Teletrabajo y Teleactividades. Presidente actualmente de ITA Internacional, que es la Academia Internacional de Teletrabajo. CEO en una empresa pionera en Brasil en el área de emprendimiento tecnológico y capacitación de teletrabajo. Consultor en el proyecto de movilidad corporativa del Banco Mundial en el área de teletrabajo. Coautor del libro de la OIT, de un libro de la OIT relacionado con el teletrabajo en el 21 aniversario. Y hay algo muy importante que contribuyó también como coautor al primer informe de estado de teletrabajo en América Latina y el Caribe. Ha participado en varios congresos y eventos internacionales, presentando trabajos científicos sobre teletrabajo en los siguientes países como Portugal, Suecia, España, Holanda, Argentina, Costa Rica, Colombia y Uruguay. Tenemos también en esta mesa a la señora Valeria Gudiño. La señorita Gudiño tiene expertise en los campos de investigación sobre teletrabajo y las TICs, estudios de administración de empresas, contabilidad ejecutiva, auditorías internas, auditorías informáticas, estudios de mercadeo. Ella es manager digital en la nube online, un espacio global de asesoría sobre temas de teletrabajo, y también del programa de inclusión socioeconómico laboral de teletrabajo BIS. Finalmente nos acompaña la señora Elaine Segura Jiménez, comunicadora social, periodista, traductora de la Universidad de Antioquia, máster en comunicación digital de la universidad y magíster de Sociedad de Información y Conocimiento de la Universidad Oberta de Cataluña. Ella también es docente de comunicaciones de la Universidad de Antioquia y docente virtual en la especialización y en la maestría en comunicación y periodismo digital de la Universidad Pontificia Boliviana. Además es investigadora y promotora del teletrabajo y miembro de la Academia Internacional de Teletrabajo ITA e ITALAC. Finalmente, doña Elaine también es coordinadora del proyecto de investigación del Ministerio de Ciencias, Ruta de Apropiación de TICs para la cualificación de docentes en educación superior en modalidad virtual. Definitivamente tenemos tres colegas de una alta calidad en este momento. Agradecemos enormemente el apoyo que estamos teniendo de la Academia Internacional de Teletrabajo, ITA e ITALAC, y por supuesto la Universidad de Antioquia, la Nube Digital, por su participación. Estamos invitando desde ya a quienes nos siguen en esta participación mediante la transmisión de Facebook Live a plantear sus preguntas mediante la dirección ideariocr@una.cr. Repito, ideario
cr, todo minúscula, arroba una.cr. Y para empezar, con esta calidad de expositores que tenemos, dejamos las palabras al doctor Álvaro Melo. Bienvenido, don Álvaro, y agradecemos su participación. Gusto estar participando deste importante painel nacional latino-americano, por supuesto, para tratarmos dessa questão do teletrabalho, laboral, os câmbios, a partir desta experiência do Covid-19. Recebo um cordial abraço, um saludo desde São Paulo, Brasil, e nossos agradecimentos a Dom Luiz Diego Salas Ocampo e a professora Marli Issete por esta oportunidade de participar com minhas amigas Erlai Jimenez e Valentino. Já estamos participando de vários eventos, então, muito gosto estar participando com elas, expertas, uma das expertas em Latinoamérica, do tema teletrabalho. Isto, temos já buenos expertos e Erline como Valéria, e neste momento, e já conhecia antes também, para intercambiarmos essas informações e, principalmente, os aprendizados que impactou todo o mundo e, por supuesto, nossa região. Eu vou comentar alguns temas claves para nossa discussão, incluso mencionando, sacar algumas dúvidas. Há muitas questões que estão, todavia, sem resposta, porque estamos em um processo de transformação da sociedade, por supuesto, como uma consequência do trabalho, de natureza social, lá em nosso país são muito graves, a questão econômica, principalmente, com muito desemprego, muitas quebras de empresas, que estamos já mirando, e há uma recessão já, e a recessão vai seguir, e junto com a recessão, há incluso também o Covid, que, por exemplo, para vocês terem hoje pela manhã, tínhamos mais de 60.000 mortos em Brasil. É muito. E não chegou ao pico. Então, vamos ter com esta flexibilização da economia junto com a pandemia e como vão quedar as empresas. Este tema sobre o experimento do teletrabalho à escala mundial e latino-americana tem lado a flexibilidade, a acessibilidade e produtividade e esta consciência sobre o impacto negativo no meio ambiente de trasladar-se a seu posto de trabalho. Há muitas razões pelas quais antes do Covid, já queria trabalhar desde a casa, ao menos em alguns dias por semana. Mas antes já havia isso. Isto em nossos países, aqui em nossa região, e também em Europa, Estados Unidos, e outros países também passava o mesmo. Pero, esta vez, não foi uma questão de eleição,
para muitos trabalhadores, o Covid-19 impulso o teletrabalho de forma obrigatória. De alguma maneira, se ha posto em prática um experimento de teletrabalho à escala mundial e também, claro, em escala latino-americana. Pero não é um experimento como todos nós outros investigadores, especialistas do tema, hubiéramos desejado desenhar um teletrabalho planeado, já que o série de las escolas ha hecho que as pessoas com niños em el hogar tenham também participado nesse processo que não passava antes. Então, é um modelo completamente atípico quando se habla da questão esta do teletrabalho neste momento. E, por supuesto, a vida antes e depois da pandemia de quarentena, do coronavírus ou do Covid, o termo que se utiliza normalmente, não vai ser a mesma, ou não está sendo a mesma. Nós cambiamos totalmente nossas vidas por na questão do isolamento social. E esse isolamento social, que afetou as empresas, foi uma das poucas experiências ou das poucas estratégias para adotar este isolamento, para evitar este contágio. E o teletrabalho foi a única maneira que as empresas encontraram para aislar seus funcionários do ambiente de trabalho e, consequentemente, o contágio. E o que passou é que o teletrabalho seguiu desta forma. Há empresas que antes já tinham um modelo planeado, de maneira disciplinada. Já havia, em nossos países já havia isso. E não foi tanto problema assim, porque já tinha experiência, o ambiente de trabalho, o home office, como foi esse termo mais comum utilizado em todos os países, já havia sido planeado. A diferença é que os niños se quedaram em hogar durante todo o tempo. E aí está. Pero havia outras empresas que tinham pouca gente, um programa experimental de teletrabalho. E aí, este aí também teve mais problemas. Por quê? Porque esta gente já poderia ter ampliado o programa e não havia, entre outras decisões, se interessado pelo teletrabalho, ampliado para mais membros ou mais funcionários da empresa. Então, teve um processo mais complicado de adequação para trabalhar em lugar. E aí veio o último, o terceiro tipo de empresa trabalhando em lugar, em casa. E todos foram obrigados a ir trabalhar em casa. Como? Sem planear o ambiente de trabalho, sem tecnologia, sem conhecimento de seu perfil, se tinha realmente perfil para trabalhar à distância. Então, estão tendo problemas, muitos, porque não estavam capacitados. 4 meses obrigados a quedar-se na casa e a
produzir profissionalmente para a empresa. Havia da empresa alguma orientação? Claro que não. Muitos deles não havia isso. E, claro, estamos a conduzir investigações, as empresas, principalmente lá, as primeiras que eu he mencionado, que tinha um projeto há uns anos, aumentar a produtividade. Sem dúvida. Outras não alcançaram. Em Brasil, estima ao redor de 70% a 80% das empresas que nesta pandemia foram trabalhar em casa. Antes era ao redor de 20%, 30%. E hablando antes do trabalho, estava cada vez sendo um conceito um pouco mais de aceitação em América Latina. Eu tenho aqui um estúdio que eu queria mencionar, que antes do Covid, o Brasil era o país com mais empregados trabalhando desde há algumas diferenças em que depende do conceito, depende da definição do que é teletrabalho. Então, temos 12 milhões. Eu tenho investigações que falam de 50 milhões de trabalhadores, seguido do México, com 2,6 milhões, Argentina e Chile. Mas não há que olvidar que Colômbia tem uma quantidade bem muito boa de teletrabalho. Agora bem, teletrabalhar na região, se vê que há um choque entre dois mundos. É o da tecnologia, que permite a muitas pessoas trabalhar de onde seja, e neste momento isso é somente na casa, e das regulações laborais. As leis, praticamente os principais países de Latinoamérica já têm leis regulamentando o teletrabalho. E Colômbia foi o primeiro em nossa região. Então, teletrabalhar em la região, se vê que há um choque entre estes dois mundos, e esta questão da tecnologia, muita gente que hoje está trabalhando em casa não tinha a capacitação, a habilidade para trabalhar remotamente. Tinham as ferramentas, em poucas antes, agora tem todas as ferramentas de comunicação e todos estamos usando em las reuniões, lives, webinars, ou seja, e muitos não tínhamos este hábito de trabalhar com isso e estão tendo muitos problemas, incluso problemas relacionados à área em onde estão, há problemas com a conexão da banda. A grande questão é a seguinte: estávamos preparados, nós outros latino-americanos, para teletrabalhar? As competências laborais durante a pandemia haviam sido desenvolvidas, estas competências que há que ter. Antes tínhamos que ele dentro da empresa quem tinha o perfil adequado para trabalhar. E neste momento, quando começou a quarentena, não analisamos os perfis. Tem que ir setores que resistiam antes. Não. Agora tem que ir. Outra coisa, meios e técnicas para a aprendizagem em linha. Estavam treinadas. O que nos interessa como educadores, há uma nova educação depois da pandemia, em la universidade, em la escola de los niños. Quais são os aprendizajes
durante a crise em nossa região, em Latinoamérica. Ou seja, as empresas tinham a prática de trabalhar e houve somente um ajuste neste processo. Como gerenciar uma equipe à distância? Estávamos acostumados a isso? Como garantizar a entrega de los resultados de los trabalhos à distância? São pontos claves que temos que levar em consideração para este tipo de painel, para ver a oportunidade e não somente uma ameaça a este câmbio, estes efeitos do Covid. Eu tenho aqui uma encuesta, uma investigação com 30 países, que inclui os Estados Unidos, China e Sudáfrica. Brasil é o quinto país com maior dificuldade para implementar em la oficina central o teletrabalho, em la empresa, desculpe-me, em grande escala como foi o teletrabalho. Este foi um estudo do MIT, Massachusetts Institute of Technology, que indica que há países com melhores condições para prosperar economicamente em meio do encierro e a distância social deste momento que estamos passando. Todos os países em desenvolvimento, não está mencionado aqui neste documento, terminaram na parte inferior do índice, principalmente devido à pobre infraestrutura da internet e as características demográficas. Isto pode quase todos os países de Latinoamérica, incluso o Brasil, que é o quinto país que tem maior dificuldade nisso. Os dados que levaram o Brasil à quinta pior posição foram 67% da população com acesso à internet a uma velocidade promédio de 24 megabytes. 24. Comparado com outros países, é realmente uma situação muito complicada. 47% das famílias brasileiras têm um residente menor de 15 anos e a falta de dados disponíveis sobre a porcentagem de profissionais empregados que têm experiência em trabalho remoto. Esta é a experiência do Brasil. Este pode ser uma investigação que necessitamos fazer aqui, que passou durante a quarentena, as dificuldades, os erros, os êxitos. Temos êxitos também. Então, o que eu queria, já caminhando para a finalização desta minha participação, é dizer o seguinte: antes de tudo, devemos diferenciar as experiências que se basaram em la planificação frente a aderências repentinas do teletrabalho, como foi o caso do teletrabalho emergencial. Reconheceu a importância da comunicação para quienes trabalham de forma remota e a necessidade de preservar a interação ou seja, as ferramentas e pela parte de comunicação e como queda isso. E estamos mirando que temos vários problemas que teremos que arreglar ou, pelo menos, optimizar o teletrabalho em pós-Covid. Este pós-Covid pode ser quando? Quando terminar? Não vai terminar. Nós outros vamos flexibilizar o isolamento e isso significa
de los trabalhadores para as empresas, a volta destes que estão em casa, em hogar, em que proporção, como planear a volta, como os americanos dizem, como planear o day after. Vamos seguir até que tenhamos uma. Se espera, pero o contágio seguirá, como está seguindo agora em Brasil. Continua muito alto o contágio do vírus. Não podemos parar as empresas, e aí, por o que concerne a nós outros, o teletrabalho seguirá com muito mais gente em casa que antes da pandemia. Alguns irão para a empresa em um outro ambiente de trabalho, que não vai ser o mesmo, todos juntos novamente, não vai passar isso. Outra coisa é que as organizações devem investir em tecnologia que respalde o funcionamento da organização através do teletrabalho. Tem que ser planificado. Que tecnologias são essas? Como funcionam? A gente está capacitada para utilizar isso? Outra coisa é o risco da falta de planificação das atividades que se realizaram de forma remota, com contatos síncronos, excessivos, o que está levando ao agotamento dos teletrabalhadores. E neste momento, estamos em uma outra fase. A gente está agotada. Todos os dias trabalhando em la casa. Se não tinham uma disciplina, e isto está sendo mirado, acompanhado por os gerentes, e se sente que a gente está com estresse, está com muita gente com depressão, com problemas psicológicos. Sim. E como atender a esta gente? Como solucionar? Porque nunca houve uma condição, incluso de apressão da saúde, como este é o caso, que contribui para esta ansiedade, muitas vezes excessiva. E outra coisa que, para chamar a atenção, como estamos falando de cultura laboral, comunicação, as pessoas que estão de forma remota têm de desconectar-se do trabalho, ou seja, direito ao descanso. A possibilidade de comunicar-se em qualquer momento, em qualquer lugar, não deveria prejudicar esse direito. Devemos lutar por um teletrabalho saudável que beneficie tanto as organizações como as pessoas. Então, estas são questões para nossa discussão e nestas comunicações, e porque é o direito de desconectar-se. Outros, durante este tempo, este momento, estamos desconectando ou trabalhamos durante os fins de semana, hasta tarde da noite, não temos uma agenda. Como queda isso? Como estamos mirando este assunto? Como estão as empresas controlando estes aspectos? Porque já temos muito caso deste problema psicológico, de estresse. E, para terminar, eu queria somente mencionar aqui alguma perspectiva de câmbio que poderá ocorrer para sempre, não é passageiro, nesses ambientes de trabalho. Trabalhar em oficina poderá convertir-se em um símbolo de status, ou seja,
depois da pandemia, é provável que pessoas dividam seu tempo entre trabalhar desde casa e desde uma oficina corporativa. E aí temos essa que gente se irá para trabalhar, pero a quantidade de tempo, qual será a quantidade de gente que trabalhará no mesmo espaço da oficina. Outra coisa que se estima que vai passar é o problema de avaliação médica obrigatória no trabalho, que se converterá em normas. Por quê? Porque a pandemia continuará. Claro. E todavia se fala de outros vírus que, no futuro, não sei quando, estão aí cerca de nós outros. Então, este é outra situação. É o horário estándar de oficina de las 9 a las 5 em vários países, principalmente em alguns países latino-americanos, poderia ser coisa do passado. À medida que os profissionais fazem com que essas exigências da vida laboral, junto com a legal, em primeiro lugar, muitos empregadores, por estar em casa, han relajado as regras sobre os trabalhadores que começam e terminam seus dias a uma hora determinada. Então, se trabalhando em lugar é o mesmo que trabalhar em termos de horas quando se está em casa. Então, estamos mirando que vários empregadores, várias empresas já adotaram uma situação relajada, não exigir começar às 9 até às 5. Isto é um outro câmbio. O local de trabalho poderá ser mais equitativo para as mulheres, dado que muitos lugares de trabalho agora se veem obrigados a operar de maneira remota, a flexibilidade a largo prazo poderá estar aqui para quedar-se, permitindo que mais mulheres permaneçam na força laboral, mientras equilibram o hogar e a vida laboral. E, por fim, os postos de gerência média poderão ser eliminados para sempre. Em los meses e anos venideiros, poderemos seguir vendo um vazio da gerência média. Uma das grandes coisas que sucedeu durante a crise financeira mundial de 2008 é que as organizações eliminaram todo tipo de capas de la gerência média, porque, em realidade, dificulta a promoção. Isto pode passar o mesmo agora. E a automatização poderá acelerar-se, ou já está acelerando. A sociedade 4.0, que estávamos falando antes da pandemia, já com a transformação digital, com as organizações exponenciais, com a Revolução Industrial 4.0, já chegou, causado por isso. Ok, e para terminar, este comento aqui, esta situação nossa, que não cabe dúvida, a situação do coronavírus, no qual o teletrabalho passa de um acordo com esta crise de saúde pública. Sem dúvida, será um ponto de inflexão, desde o qual este tipo de teletrabalho, que também não é aquele que nós outros houvéssemos desejado, planeado, disciplinado, mas haverá outro tipo de teletrabalho, adotando a experiência que tivemos agora. Ele passará de um acordo laboral relativamente marginal a um modelo, uma estratégia laboral
de verdad, planeado, disciplinado, organizado, pero temos alguns aprendizajes que está passando agora. Então, esta foi modelo obrigado, emergencial, pero vamos nos quedar com uma quantidade muito mais grande, já estamos vendo isto dentro disto daí, na situação. Muitas graças a todos. Les invito para o Congresso Mundial de Teletrabalho, o 21 de outubro, em linha. Que sejam felizes teletrabalhando em suas casas e com saúde. Muchas gracias. Gracias a usted, don Álvaro. Qué gusto que pudiera realmente compartir estas experiencias que usted nos está comunicando en el sentido de ver cómo se ha desarrollado el teletrabajo en Dacin. Y algo que es muy común para nosotros, o sea, la experiencia de teletrabajo fue algo que nos tomó mediante COVID como sorpresa a todos. Teníamos que prepararnos más en el ámbito tecnológico. ¿Cómo se ha enfrentado para todas las personas? ¿Qué realidad laboral hay antes y después de teletrabajo? ¿Qué realidad laboral hay en relación con las jornadas, con las obligaciones? O sea, realmente es un reto y bien lo ha compartido usted. De verdad, muchas gracias y reitero la invitación que está haciendo para el Congreso Mundial de Teletrabajo, el que está organizando ahorita, y estaremos aquí promoviendo también desde la Universidad Nacional. Pues damos pase ahora entonces a nuestra colega, la señorita Valeria Gudiño, que ella va a explicarnos, al final también le reiteramos, ¿verdad?, que está habilitado en el correo electrónico ideario.cr, ideariocr@una.cr, el espacio de preguntas. Al final, don Álvaro, Valeria y Elaine compartiremos un resumen más amplio de lo que fue sus participaciones. Dejamos a nuestra compañera Valeria Gudiño con el tema como el sector privado de la economía ha incorporado el teletrabajo en su gestión de negocios. Bienvenida, Valeria. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradezco, por supuesto, acá a la Universidad de Costa Rica y especialmente a Diego y a Marley, con los cuales hemos tenido la oportunidad de compartir panel y experiencias allá por el Telework de Lima, Perú, en noviembre del 2016. Y en lo que respecta un poco a la convocatoria, yo voy a compartir con todos ustedes un poco lo que ha sido mi experiencia en todo esto del sector privado y cómo nos hemos ido incorporando al sector de la economía. Álvaro Melo, aquí un gran colega, pero sobre todo un padre, digamos, a nivel mundial en lo que es el teletrabajo, nos ha claramente manifestado cómo en Latinoamérica hemos tenido que adaptarnos a esta realidad mundial, ¿sí? Yo, digamos que hoy más que nunca, creo que esto del COVID, más allá de la situación y más allá de todas las implementaciones y de toda la experiencia que se ha tenido en la región latinoamericana con respecto a la modalidad laboral, es una excusa para reinventarnos, ¿no? Si bien entendemos que la comunicación y la cultura laboral ha cambiado, ¿sí? Perdón que quiero mostrarles acá la próxima diapositiva. Como les mencionaba bien Marley, yo les compartiré algunos tips de cómo el sector privado, específicamente de la economía, nos hemos adaptado a esta modalidad y algunos retos y algunas sugerencias para la región, especialmente porque el COVID
es un antes y un después de todo lo vivido hasta hace 6 meses atrás. Y un poquito, ya sí con lo que tiene que ver el porqué de mi historia, yo les cuento que comencé a ya trabajar por el año 1999, pero recién, aunque parezca mentira, escuché hablar por primera vez de lo que es el teletrabajo allá por el 2002, allá donde bien Álvaro decía la crisis, la primera crisis que hemos tenido en la región latinoamericana, y ahí, si bien yo formaba parte de la comisión, como bien pongo acá, de contenidos web de ADRA, que es la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, salí a ver un poquito de qué hablábamos o de qué estaba hablando en ese momento el mercado, especialmente argentino y uruguayo, de esta modalidad. Y la verdad es que me encontré con que estábamos en pañales. ¿Sí? No había nada, digamos, no era un término ni una modalidad laboral propiamente entendida como lo es hoy. Y desde ese momento es donde yo entiendo que me hice simpatizante, como siempre digo, de todo esto de lo que son las investigaciones de teletrabajo y nuevas tecnologías, que fueron las que posteriormente me permitieron crear, armar y gestionar proyectos que combinan estas dos partes, ¿sí? El mundo real con el digital. Cuando digo el real, focalizado específicamente al área de las empresas, ¿sí? Muchos me conocen, sobre todo en aquella primera etapa, por haber sido pionera en lo que fue la realización de la expansión internacional con los teletrabajadores de la industria del bienestar. Ese piloto lo realicé en el año 2004. Después, posteriormente, el segundo piloto que dio un poquito más de renombre fue el que se hizo con los teletrabajadores autónomos o parcialmente autónomos, recalco siempre en lo que es la región de Argentina y Uruguay. Ese piloto se hizo especialmente en la Argentina y ese fue, o las experiencias que se recopilaron de ese piloto, fueron las que me llevaron a entender realmente que hacía falta una inclusión socioeducativa laboral más equitativa. ¿Y qué quiero decir con esto? De que faltaba, o mejor dicho, aún entendía e entiendo que hay herramientas que permiten descubrir, potenciar y desarrollar las habilidades ya como ser humano, ya como persona, que aún no nos permitían incluirnos del todo en esta nueva sociedad siglo XXI que se venía. Estoy hablando, ¿no? Hace bastante tiempo atrás, ¿sí? O sea, hablamos 15, 18 años atrás en donde decíamos cómo en el futuro nos vamos a poder incluir. O cómo nosotros quizás un poco con esto de, yo siempre digo el camino se hace al andar, lo vamos practicando, pero aún había y hay un bagaje de entender que esto es modalidad laboral. Y toda esa experiencia se fue recopilando información, fui publicando sobre todo en lo que fueron sitios web y publicaciones de foros, en un transcurso que fue desde el 2005 al 2016. Todo eso fue lo que dije, bueno, ahora armo algo un poco más, digamos, que quede como educativo, o que quede para poder compartir con más personas, especialmente los autónomos e independientes que muchas veces nos encontramos sin herramientas y sin conocimientos para poder encontrar nuestro propio camino. Tal es así que un poco lo que yo siempre cuento o comento más informalmente es esto, ¿no? En los 18 años aprendí con el camino se hace al andar. ¿Y por qué lo indico? Porque realmente fue esto de encontrar el rumbo en una modalidad laboral que si bien podemos haber escuchado, no está propiamente entendida como tal, ¿sí?
simplemente ¿por qué? Y porque entendemos que hay experiencias que lo adaptaron para personas más vulnerables de la sociedad, como por supuesto son las personas con discapacidad, como son las mamás que tienen los chicos, y lo tenían que dejar y no lo querían dejar en la casa. Entonces hay flexibilidad, pero no desde el entendimiento que es modalidad laboral propiamente dicha, ¿sí? Y tal es así que en mi experiencia o en mi caso personal, siempre utilicé dos formas de hacer estos acuerdos laborales. O bien en relación de dependencia con la empresa que te contrata, o bien en forma autónoma o parcialmente autónoma. ¿Qué quiero decir? Que parte de los ingresos los recibís o los recibía o los recibo con un ingreso de relación de dependencia de la empresa y otra parte con una actividad que puede ser la misma u otra, pero con, digamos, una facturación distinta. Respecto al teletrabajo en relación de dependencia, y ya teniendo que ver desde los sectores productivos, he teletrabajado y teletrabajo aún en lo que es administración de empresas, educación y estudios de mercado. Y yo siempre digo que lo bueno de esta modalidad laboral o del teletrabajo es que realmente ha revolucionado los puestos, o ha revolucionado lo que nosotros entendemos como profesiones o como actividades para trabajar dignamente. Y eso me llevó, ya también en el transcurso de los años, a realizar actividades, ahí yo ya lo llamo más como un poco más del management o del pensamiento digital, implementando todo lo que son soportes virtuales. Lo quiero llevar a una realidad más real, pero en realidad son virtualmente hablando, tecnológicamente hablando, en donde digamos, se ayuda y se acompaña a las empresas desde diferentes acciones, ya sea desde la atención del cliente, ya sea desde el marketing, desde las ventas, desde la prensa y la comunicación, siempre a distancia. O sea que tenemos que dejar claro que una cosa es la modalidad laboral, como yo voy a acordar con el empleador o con la empresa o con la institución o con la organización a la cual le hago el trabajo, y otra muy distinta es la forma en que yo voy a facturar y voy a reglamentar el servicio, ¿sí? Y quizás esto es lo que a mí me permitió realmente poder hacer actividad en ambos países, ¿sí? Obviamente, aclaro, porque no se puede dar por sobreentendido que cada país tiene su reglamento, ¿ok? Cada país y cada uno nos adaptamos a las leyes laborales que eran y estuvieron vigentes en ese momento. Y yo digo estuvieron porque acá hay una clave o un hecho, como bien mencionaba aquí Álvaro, que es la pandemia y el COVID. Y entiendo que ha acelerado un poco esto de, ya no tanto si yo sé lo que es teletrabajo, trabajo remoto, trabajo a distancia, que cómo en cada país logró adaptarse, sino que hay una realidad que indica bajo qué marco legal y cómo yo voy a trabajar en este país. Y si voy realmente a ofrecer mis servicios geolocalizados para un país, los voy a exportar o viceversa. Y ahí es donde todavía entiendo que hay un gran gris o un gran vacío legal que debe de ser muy bien delimitado, acordado y entendido por cada gobierno y cada país que lo adopta y que lo adoptó como modalidad laboral. Hay países, como mencionaba Álvaro, y como tenemos aquí también una especialista posterior a mis comentarios, que es Colombia, que bueno, nos sacamos el sombrero, tiene legislación propiamente dicha desde hace muchos años, reglamentada como tal. Pero no obstante, yo lo que
quiero al menos mencionar en esta oportunidad, es que no por no tener una ley laboral reglamentada y aprobada, quiere decir que no estamos teletrabajando o que no nos adaptamos o pudimos trabajar los últimos 18 o 20 años. Significa que todas las experiencias y todo lo que cada uno ha podido hacer desde los diferentes sectores, aclaro, desde los diferentes sectores, sea el público, el gobierno, sean las empresas, sean el sector como ONG, todas hemos hecho investigaciones, todas hemos intentado adaptarnos a una realidad cambiante, pero yo siempre digo algo que en lo personal seguiré fortaleciendo, o mejor dicho, seguiré enfatizando. Los más privilegiados, escuchen bien, los más privilegiados seguiremos siendo los que entendimos y fuimos teletrabajadores autónomos o independientes o parcialmente independientes y acompañamos en un primer lugar a empresas más grandes y hasta llegamos a crear nuestras propias organizaciones, empresas o proyectos que tienen que ver con esta modalidad laboral. Quizás porque entendí en lo personal que la práctica lleva al maestro y que muchas veces nos equivocamos, tenemos que aprender, a veces es feo aprender con el gobierno, aprender con políticas públicas un poco grosas, pero lo bueno es que los independientes, parcialmente independientes, y me quedo, no voy a ampliar este comentario, tuvimos la facilidad de adaptarnos, quizás más fácil, les digo más, yo vengo también del sector corporativo, quizás más fácil que los grandes sectores corporativos en lo que tiene que ver con reglamento de ley, ¿ok? Ya en el 2002, a mí, a lo personal, me quedó claro una cosa. Iba a haber teletrabajadores en relación de dependencia y teletrabajadores independientes, ¿ok? Y desde esa visión, año 2002-2003, entendí que los independientes en todos los países íbamos a encontrar la forma de autónomo y más flexibilidad de adaptarnos. Y quizás los que trabajamos en corporaciones, relación de dependencia más grandes, ahí se complicó o se complicaba. Y tal es así que por eso ha llevado a el retraso en algunos países más que otros de sacar la ley laboral. Y como existía pocos datos sobre esta cantidad actual de teletrabajadores en la región, y también lo digo por iniciativa propia, ¿sí? Tenemos cuántos hay en la región y no lo sé. Lo cierto es que con el equipo acá de ITA e ITALAC, especialmente el capítulo de Latinoamérica y el Caribe, realizamos el primer informe sobre el estado del teletrabajo en América Latina y el Caribe. Yo voy a dar simplemente algunos tips y les voy a comentar el por qué yo voy a tomar a Uruguay como país testigo. Se toma, obviamente, el país de origen, mi país natal es Uruguay, y he recibido la mayor parte en Argentina, he teletrabajado en ambos, pero en este caso puntual del estudio represento como investigador país al Uruguay y por eso van a estar más específicamente esos datos. En www.ita-lac.org ustedes podrán descargar el informe que es muy completo y que realizamos con todos los investigadores país de la región. Podrán también hacer las consultas directamente a la ITA-ITALAC para mayor detalle. Pero no obstante, hoy, para no irme un poco más del tema, les comento que ya sí con lo que tiene que ver con el objetivo de conocer el estado de la implementación del teletrabajo y las nuevas formas de trabajo en la era 4.0 en América Latina, en Uruguay, y acá viene el análisis,
los teletrabajadores debiéramos de considerar la historia de la modalidad laboral referenciando a un antes y un después del señor Álvaro Lamet. ¿Sí? Yo no quería perder la oportunidad hoy de hacer este comentario. Álvaro Lamet, para quienes nunca escucharon hablar, fue el embajador de los teletrabajadores uruguayos en el mundo, el propulsor del teletrabajo autónomo en Sudamérica, empresario pionero de las TIC y presidente de la CUTI por 2 mandatos. Y yo lo nombro porque en este proceso, ya finales del 2016, cuando Uruguay y de la mano y de propulsión de lo que fue Álvaro, comenzaron a ver esto de la ley laboral, lamentablemente él nos deja físicamente, por supuesto que el legado, y yo lo digo en lo personal, no se discute como país, ojo, no se discute como país. Y les quiero contar un poquito por qué. Porque respecto a esto de la adaptación del teletrabajo en Uruguay, el teletrabajo empezó por iniciativa privada, ¿sí? Privada y a raíz nada más ni nada menos de la crisis financiera ocurrida entre Argentina y Uruguay en el año 2002. Por eso ahí también había un antes y un después que claramente lo mencionó Álvaro, ¿sí? ¿Y qué sucede? El Uruguay, al estar muy focalizado hasta ese momento en el mercado argentino, se vio obligado a exportar a otros mercados hacia el comercio electrónico, ¿sí? Y eso hizo que gran cantidad de trabajadores independientes comenzaran a vender sus productos y servicios por internet en todo el mundo, ¿sí? Entonces, esta actividad que hoy, por eso digo hoy, creo que la mayoría de las empresas o las organizaciones no les llama la atención, fue quizás el antes y el después para determinar, ¿sí?, que iba a cambiar e iba a haber una revolución en el mercado laboral. Y esta frase tampoco quería dejar de comentarla hoy: vivir acá, trabajar allá, ganar allá y gastar acá. Esta frase fue la que identificó a Álvaro Lamet y todo su equipo, lo que significa y lo que significó en medio de esa crisis financiera y social que afectó a Argentina y a Uruguay en el 2002, que la gente desempleada pudiera buscar una salida laboral en el teletrabajo, ¿sí? Por eso creo que ahí, en ese momento, es clave para marcar, y lo digo propiamente dicho, ¿no?, nada menos que Argentina y Uruguay en un pleno de una crisis financiera en donde, ¿qué vamos a hacer para salir adelante? Y cuando yo escuchaba, o mejor dicho, cuando hoy me ponía con este tema de qué iba a decir, decía, a ver, una crisis argentina, una crisis financiera o una crisis en Argentina y Uruguay, ¿cómo vamos a hacer para salir adelante? Entonces puedo decir, y ya la hemos pasado. ¿Cuál es la gran diferencia que yo veo hoy? Que el COVID lo aceleró, ¿sí? Porque esto ya venimos hablándolo, venimos investigando, venimos luchando por las leyes, venimos porque esto baje a la sociedad. Y bueno, es como que todavía estaba un poco como a medio tinta, ¿no? O a medio realizar. Y para quienes no conocen Uruguay, que puedan estar allí, digamos, siguiéndonos, Uruguay es muy chiquitito. Uruguay es un país de más de 3 millones de habitantes, y realmente cerrar la economía, las fronteras, y quizás intereses que entendemos que siempre van a suceder en lo que es estrategia país, había que buscar una salida. Entonces Uruguay dijo, hay que innovar para encontrar otras formas de generar ingresos, ¿sí? Reitero, visión de un empresario, ¿sí?, que con su equipo primero se hicieron todos capacitaciones independientemente, capacitaron, siempre desde el sector privado,
¿ok? Y en este momento clave dijeron hay que encontrar otras formas de generar ingresos y así es como surge el teletrabajo autónomo o independiente. ¿Sí? Para mí, en lo personal, ambos países tienen esta modalidad desde mucho antes de que yo conociera el término. Es más, yo les comentaba que yo teletrabajo del año 1999, pero recién entendí que eso era teletrabajo y poder trabajar a través de mi casa o de donde me encuentre con una computadora o con nuevas tecnologías en el 2002. Entonces, también entiendo que hoy van a haber quizás muchos alumnos que digan, uy, yo quizás también estoy teletrabajando, pero como estoy estudiando no lo asocié en que esto puede ser una salida laboral para mí. Uruguay, como decimos, es una realidad el teletrabajo, no es nuevo. Yo marco estas etapas claves porque creo que identifican mucho el cómo el país se ha movido, pero acá hay un dato importante, cuando sí ya vamos a bajar a la realidad de cuántos son los teletrabajadores, y uno tiene que salir a investigar y ver un poquito qué sucedió, y nos encontramos con que en el 2016 existían aproximadamente 100.000 teletrabajadores en Uruguay y que constituían el 8% de la fuerza laboral uruguaya. Escuchen, un 8% de la fuerza laboral uruguaya ya estaba teletrabajando en el año 2016. Tenemos, por supuesto, otros informes, como lo ha hecho la Organización Internacional del Trabajo, en el que ya nos estaban claramente indicando que habría una nueva revolución industrial, el que el mundo del trabajo se transformaría profundamente e iba a cambiar toda la sociedad. Esto, por eso lo digo, los informes no son de ahora. Lo que sí entiendo es que existe quizás una evolución en el concepto y también una cosa que a mí siempre me gusta destacar es que cada país ha adoptado diferentes conceptos del teletrabajo y cómo hizo sus denominaciones. Pero no obstante, yo voy a marcar 3 etapas. Una, cuando fue la oficina en el hogar, ¿sí? Simplemente uno tenía una computadora, internet, y lo hacía desde el domicilio de las personas, y ahí creó la oportunidad laboral. Luego ya entendimos que se podía hacer móvil, que ya podíamos tener una oficina móvil, y no tener que tener la computadora y tener que estar desde tu casa o tener que estar en un lugar físico. Entonces ahí ya empezamos a entender desde el punto de vista de producción o de la productividad la oficina móvil. Y ahora ya estamos en un nuevo concepto de la evolución de la modalidad en donde se habla de oficina virtual, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparecieron no solo los teléfonos inteligentes, sino realmente la capacidad de tener la información en la nube, la capacidad de realmente tener toda la infraestructura tecnológica que teníamos en los pisos y en los grandes edificios en una infraestructura de IT en la nube, ¿sí? Hoy solo, o sea, a mi modo de ver, entiendo que teletrabajar es más accesible para todos y que está al alcance de todos, pero no obstante, quizás ahí yo menciono siempre mi experiencia, entiendo que falta capacitación acorde a los objetivos que pretenda la organización. Porque todo el mundo tenemos computadora, todo el mundo tenemos internet, todo el mundo tenemos teléfonos celulares. Ahora bien, ¿estamos realmente preparados para teletrabajar? Yo entiendo que aún no, que aún es un gran desafío, ¿sí? Acá ya hemos escuchado claramente las palabras de Álvaro, las palabras de Diego, las palabras de Gerlain que van a venir a continuación, que estamos viviendo una transformación más profunda que quizás lo que fue la crisis del 2002.
y que se modifica la vida cotidiana, la economía y la sociedad en su conjunto, ¿sí? Y con la llegada de este coronavirus, fueron varias y son varias aún las decisiones y las precauciones que debemos de tomar, entre ellas el aislamiento social. Eso no era condición hace 18, 20 o 10 años atrás, no era un condicionamiento. Entonces, ahí entendemos que el sentido laboral cambia, porque el sentido en aquello era opcional y ahora fue como la única alternativa y te mando, no sé, digámoslo, temporalmente a trabajar a tu casa, pero vuelvo a lo mismo, ¿estamos realmente preparados? Pero sí, acá voy a coincidir, pero coincidir plenamente, con que en este sentido el trabajo a distancia realmente toma una alternativa de producción, ¿sí? Hoy entiendo que hablando desde la producción de generación de fuentes de ingreso, es la manera correcta en donde tenemos que apostar y focalizarnos. Argentina y Uruguay, como les mencionaba, hoy estamos en pleno desafío de asegurar condiciones de trabajo favorables, ¿sí? Yo simplemente voy a mencionar algo muy cortito porque quiero hacerle algunas recomendaciones, pero cualquier detalle que quieran saber más sobre estos dos proyectos me los pueden preguntar acá a la universidad, le acerco toda la información, pero no quiero dejar de mencionar que Argentina aprobó el proyecto de ley de teletrabajo y lo giró al Senado, ¿sí? Hace una semanita. Esta propuesta indica que la prestación laboral a distancia es voluntaria, no puede ser impuesta por el empleador y contempla el derecho a la desconexión. Contempla el derecho a la desconexión. Lo repito porque entiendo lo importante que es, y lo mencionó anteriormente Álvaro, pero también lo menciono porque son 20 puntos, porque hubieron más de 20 proyectos en simultáneo para entrar en revisión en 3 semanas. También entiendo que giró al Senado, todavía se puede hacer alguna modificación, y también entiendo que es una norma global y que cada digamos, empresa, cada rubro va a tener que hacer negociación con sus sindicatos, ¿sí? Ahora bien, con respecto al Uruguay, también estamos en este proceso de cómo realmente nos vamos a afianzar en esta modalidad, y el Partido Colorado presentó el proyecto de ley para la promoción y regulación del teletrabajo, ¿sí? Realmente se quiere acompañar la realidad actual del país, realmente es necesario, como decía, un marco legal que garantice estos derechos y obligaciones de ambas partes, que siempre fue obligación. O sea, estamos hablando de modalidad laboral. Lo que digo es que necesitamos que la ley nos diga, ¿no? Que la ley, y que sea el país el que diga, acá hay algo específico para esta gente que teletrabaja. No obstante, y para no dilatarme más, yo les quería dejar algunas recomendaciones y recordarles que si hay algún interesado que quiera saber más de los informes o de los proyectos que actualmente están en tratativa, nada, se los solicitan acá a la universidad y se los hacemos llegar. Pero también quiero hacer algunas recomendaciones, ¿sí? Y cuando yo digo recomendaciones, yo me voy a basar en recomendaciones generales, no específicamente del COVID, ¿ok? Cómo el teletrabajo debiera de implementarse,
correctamente y no por imposición o no porque no hubo tiempo de hacerlo. ¿Por qué lo aclaro? Porque realmente se necesita un plan bien estructurado. Cuando digo bien estructurado, que se evalúan las competencias de los potenciales teletrabajadores si realmente están en condiciones de teletrabajar, el equipamiento, si hay medidas ergonómicas, objetivos, analizar los costos que se van a tener de implementar o no la modalidad laboral. También que se implemente en forma gradual, ¿sí? Que se vaya realmente extendiendo, quizás aparte de la empresa o por áreas, eso ya son, digamos, decisiones de la organización que lo va a implementar. Yo lo que estoy diciendo es simplemente algunas recomendaciones para que quede perfectamente implementado y no porque las circunstancias nos llevaron a que estamos todos con una computadora y creo que eso es teletrabajo, cuando no lo es. También es muy importante que la empresa lo implemente, ¿sí? Escuchen bien, pero que lo implemente como una forma de reconocer a los mejores colaboradores y también un término que a nosotros, o en lo personal, me gusta mencionar desde hace más de una década, es el salario emocional. Recordemos que hablamos del teletrabajo voluntario no impuesto. Entonces esto tendría un doble efecto, ¿no? Más tiempo para el teletrabajador, que sea motivo de que se sienta más satisfecho y no imposición. Y por otro lado, que sea un proceso de transformación en la medida de lo posible ejecutado por el área de recursos humanos, en el cual la empresa tiene que ayudar al empleado a generar ese entorno colaborativo, ese entorno de contención. Hoy queda claro que esa contención se ve un poco apabullada, se ve un poco desbordada por la pandemia. Pero les quería mencionar esto como 4 puntos de recomendaciones importantes para adaptar a cualquier organización en periodo quizás no de una crisis pandémica, pero sí que tenemos que tomar estas recomendaciones estructurales para que esta pandemia o que lleven a que los puntos clave puedan ser modificados, pero modificados ante una realidad, digamos, de imprevisto, pero sin perder el foco, ¿sí? Cuando yo digo sin perder el foco es, entendemos modalidad laboral, entendemos que tenemos que seguir lineamientos, entendemos que tiene que ser para favorecer la productividad de la organización y del empleado y no como una obligación. Por eso, claramente, Álvaro también mencionaba que es posible que suceda ahora a raíz de este COVID-19, ¿sí? Y una cosa que a mí me gusta o quiero también o quería transmitirles es que toda estrategia de teletrabajo requiere construir confianza. Si a mí hoy me preguntan qué es lo que ha permitido que los proyectos, las implementaciones, las investigaciones o que los equipos virtuales hayan podido lograr sus objetivos, la confianza. Si no hay confianza entre el equipo mismo, pero entre el teletrabajador y el empresario o el que contrata, esta modalidad no sirve de nada. Si tenemos, llamémoslo gerentes o llamémoslo liderazgo que quiera el control estricto del banco y porque te entraste a las 9 y acá en esto no va a funcionar, porque no va a entender que acá tenemos que mirarlo en torno de productividad, tenemos que tomar otros parámetros en cuenta y no el excesivo control presencial
al cual se estaba acostumbrado en algunas organizaciones. Tal es así que si no hubiese costado, no costaría tanto llegar a un proceso de implementación como corresponde. Lo cierto es que estoy convencida que hoy tenemos la gran oportunidad de tomar todas las buenas experiencias que ya tenemos y hemos estado realizando y entender que la pandemia nos lleva a acelerar. En lo personal entiendo que más que nada el proceso legal y gobierno, y que de todos modos nos queda el cómo, entendiendo a la sociedad y a una política pública que hay que seguir, vamos a trabajar en conjunto y pueda incluirse como modalidad laboral propiamente dicha en todos los países de Latinoamérica, y no solamente en algunos que ya tienen una legislación firme. Simplemente reitero agradecerles la oportunidad de hacerles estos comentarios. Cualquier duda, inquietud o más información nos lo hacen saber, ya sea desde ITA, ITALAC, desde las experiencias. Tenemos mucha información, incluso los proyectos, para poder compartir más personalizadamente. Muchísimas gracias, Luz Diego, y especialmente Marley, te paso la palabra para continuar con la exposición. Muchas gracias, Valeria. Realmente excelente toda esa información que nos ha dado de la experiencia que tienes y nos quieres compartir sobre el teletrabajo en el sector privado. Esas recomendaciones que nos haces al final son excelentes, y no solamente para el sector privado, sino para todo el sector laboral. Y actividades deseamos que nos sigas acompañando, ¿verdad? Porque realmente tu experiencia, como la de don Álvaro, la de Elaine, son sumamente valiosas. Pero en realidad nos interesaría también continuar ahorita, ¿verdad? Al final tendremos ya varias preguntas que nos han estado llegando, pero ahorita dejaría a la Máster Elaine Segura, que también nos trae un tema sobre teletrabajo y comunicación, que es muy valioso en estos momentos. Dejamos la palabra a Elaine. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Pues yo voy a compartirles algo muy sencillo sobre que se complementa con lo que ya hablaron Álvaro Melo y Valeria Gudiño. Quiero saber si ya están viendo mi pantalla. Sí. Bueno, entonces, pues en realidad hay un tema aquí que ustedes planteaban que era sobre la cultura, que era sobre el teletrabajo, y yo desde mi formación, desde mi experiencia, pues lo quiero traer a mi terreno de la comunicación. Pues, a ver, quiero empezar con una frase. Con una frase que me parece que refleja lo que tiene que ver con el tema de cultura, lo que tiene que ver con la comunicación, o sea, tienen una simbiosis, son inseparables. La cultura se transmite a través de la comunicación y la cultura se construye con la comunicación. Pero a su vez, la forma en que comunicamos tiene que ver mucho con nuestra cultura. Entonces yo les traigo como unas etapas que debe tener, desde mi punto de vista y hablándolo con otros comunicadores, los entornos virtuales, el teletrabajo. Para gestionar equipos virtuales de teletrabajo, pues es importante pasar por algunas etapas: planear, crear y liderar. Para planear es importante establecer convenciones organizacionales, la etiqueta en momentos corporativos, los horarios, los tiempos de entrega, los canales, no suponer que tal vez quiso decir, que tal vez esa era la idea, que de pronto fue lo que yo entendí, sino ser muy concretos y muy claros.
Todo eso tiene que ver con el tipo de organizaciones. Cada organización tiene su propio ADN. Las organizaciones todas tienen una cultura organizacional. Y de acuerdo con esa cultura organizacional, pues saben cómo transmitir los mensajes, tienen unas dinámicas de comunicación, tienen unas dinámicas de trabajo. Y cuando llegan a la virtualidad, pues la idea no es trasladar las mismas dinámicas, pero la cultura sí permea esa virtualidad. Ahora que estamos todos confinados, que estamos todos en este momento, que tuvimos que llegar al teletrabajo, la mayoría de manera obligatoria por la pandemia, pues entonces esa cultura organizacional también se refleja ahí y por eso es que mucho de lo que se hacía en la presencialidad se visualiza en la virtualidad. ¿Qué ha pasado? Pues que trasladar dinámicas que son de la presencialidad a la virtualidad no siempre funciona. Lo tuvimos, por ejemplo, con el periodismo. Con el periodismo digital, cuando empezó a aparecer, pues se trasladaban contenidos directamente desde la versión impresa a la digital y bueno, el tiempo nos enseñó que así no era. Alguna vez hace mucho tiempo que coincidí con Álvaro Lamé, que infortunadamente hace un tiempo ya no está con nosotros, Álvaro Lamé decía, el teletrabajo no es trasladar las dinámicas de la presencialidad a la virtualidad. El teletrabajo nos implica tener dinámicas propias, adaptarlas, probablemente muchas de las dinámicas que traíamos en la presencialidad nos pueden servir, sin embargo, no necesariamente. Tal vez nos tenemos que crear otras formas de generar esas dinámicas de comunicación para que el trabajo funcione. ¿Qué pasa? Que como lo han mencionado Jorge Lluvere, presidente de la ITALAC, Álvaro Melo de ITA, la mayoría de las empresas tienen su historia en el mundo industrial, en la era industrial. Todavía la revolución digital no había llegado cuando las empresas fueron fundadas. Algunas de ellas que son emprendimientos digitales, algunas de ellas más jóvenes, sí crecieron articuladas a las TIC, pero también con una visión empresarial de la era industrial, porque el hecho de que hayan sido emprendimientos digitales también tienen una forma de gestión y de administración que son de la era industrial. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos a este teletrabajo obligatorio, de un momento a otro que nos lanzaron a la piscina y nos dijeron, empiece a nadar, lo que nos pasó fue que no supimos muchos cómo llegar a él, cómo llegar a esa comunicación efectiva. Entonces empezaron a planificarse reuniones sincrónicas todo el tiempo que eran trasladadas de la presencialidad. Y uno se pregunta, bueno, finalmente no nos manteníamos reunidos todo el tiempo, porque ahora que estamos en confinamiento tenemos que estar reunidos todo el tiempo. Finalmente nos veíamos una vez a la semana y de vez en cuando nos escribíamos un correo o un mensaje diciéndonos en qué vamos con esto, vos qué fue lo que decidiste con esto, para poder tomar otras decisiones, pero no era una sincronía permanente. Cuando llegamos al confinamiento hubo tanto pánico escénico que se llegó a una reunión ITIS presencial a través de las redes, presencial a través de estas plataformas, o sea, una sincronía que teníamos que estar conectados todo el tiempo. Entonces, ¿a qué horas trabajábamos? Llegó un momento en el que ya nos desbordó, todos decíamos porque estamos más cansados, porque estamos mucho más cansados que cuando íbamos a la oficina, que nos implicaba un medio de transporte, que nos implicaba levantarme más temprano para dejar organizadas las cosas del hogar, para acicalarme, para organizarme, para desplazarme, porque me siento más cansado si se supone que estoy en mi casa y si bien estoy teniendo las mismas dinámicas de higiene personal, de alimentación, de prepararme para el trabajo, no me estoy transportando. ¿Qué pasa? Fue eso, fue un exceso de sincronía. Y por eso, para liderar entornos virtuales de trabajo, es importante planear, planificar, establecer, bueno, entonces, ¿en qué momento nos vamos a encontrar? ¿Cómo nos vamos a encontrar? ¿A través de cuál plataforma? Vamos a tener todos nuestros dispositivos listos para que cuando llegue el momento del encuentro no empiecen, espere que es que el micrófono no me funciona, espere que es que la pantalla no me funciona, espere que qué le pasó a este computador, sino que vamos a estar listos, aceite y lámparas, como lo dice la parábola,
Entonces, a ese líder de equipo le corresponde planificar, establecer las convenciones organizacionales a través de las cuales nos vamos a comunicar. Un aspecto muy importante que genera muchísima interferencia en la comunicación es la falta de buenos modales en la red. Lo que también es importante porque si estamos en la práctica, más o menos uno sabe el temperamento suyo y el de sus compañeros, sabe en qué momento abordarlos o que no. Hay una dinámica construida. Pero en la virtualidad, cuando yo empiezo a contestar todo con emoticones, empiezo a saturar los canales de comunicación con exceso de información, empiezo a contestar simplemente con un adjunto, ni siquiera digo en el asunto de qué se trata y por qué lo están enviando y cuál versión del documento es. Eso genera una dificultad bastante fuerte en las relaciones que empieza a generar interferencias comunicativas y molestias. También ya lo mencionaron Valeria y Álvaro sobre la importancia de la desconexión, la importancia de tener horarios, de tener tiempos de entrega, saber desde dónde nos conectamos, si todos los productos los vamos a subir a la nube, si todos los productos los vamos a entregar a través de una intranet o si tenemos un correo electrónico al que se envían todos los entregables, si vamos a usar canales como WhatsApp o si vamos a usar canales como redes sociales, que lo decidamos, porque si no están esas convenciones organizacionales va a generar interferencia y no va a haber claridad. También es cuidarnos mucho. En tiempos de cuarentena he visto disparados los hackeos, el phishing, la suplantación de identidad. Eso de hecho ha sido de las primeras noticias que surgieron cuando comenzó el confinamiento en el mundo. Entonces siempre hay que tener prácticas de ciberseguridad con nuestros equipos, con nuestras cuentas, con nuestras claves, pero ahora tenemos que trabajar mucho más en ellas. Cuando hablo de crear, hablo también de escuchar al otro. Si yo soy un coequipero, si soy un líder, yo debo escuchar, siempre escuchar y reaccionar acorde con lo que estoy escuchando. Es muy importante saber cómo estamos, cómo están nuestros compañeros. Muchas personas a veces yo he notado en este confinamiento que tienen unas dificultades tremendas con que tienen que cumplir con una cantidad de tareas, no solamente del hogar, como lo mencionaba Álvaro, que ya tenemos a los chicos en la casa también estudiando, también estamos nosotros, está el esposo, tenemos que asumir labores que se multiplicaron, ¿cierto? Que es nuestra vida de hogar, nuestra vida doméstica se multiplicó, los quehaceres domésticos para mantener bien a la familia y eso genera unas dificultades para todos, para cumplir horarios, para cumplir tiempos. También muchos tenemos adultos mayores, personas a cargo, a las que tenemos que cuidar más y eso hace que nuestro nivel de estrés aumente, porque aparte de que tuvimos que empezar a incorporar toda la virtualidad de un momento a otro intempestivamente en nuestra vida, pues entonces hay una realidad, es que somos seres humanos y debe haber una comunicación muy humana que sea cálida, que se ocupe de las circunstancias y que se busquen soluciones. No solamente escuchar, yo te escucho, ay, sí, ay, lo lamento mucho. No es bueno, te está pasando eso, ¿cómo lo solucionamos? Buscar alternativas. También el trabajo colaborativo en las líneas de trabajo, es encontrar a través de esas plataformas tecnológicas cómo vamos a hacer un trabajo colaborativo en el que aportemos a la empresa para que pueda seguir funcionando lo más normalmente posible. Establecer canales y modos de comunicación, y eso está en el planificar, en el planear, que ya lo mencioné. No saturar el WhatsApp, no escribir a cualquier hora. El derecho a la desconexión laboral ya incluso se está legislando.
aquí en Colombia hay un proyecto de ley frente al tema y sé que en otros países también los hay, porque hay que desconectarse, pero como estamos todos confinados, entonces he escuchado cosas como estas, no, tranquilo, vaya, sirva comida, cene con su familia y a las 8 de la noche volvemos y nos reunimos para que sigamos trabajando. Y al otro día levántese a la misma hora y siga con todo eso. Entonces hay que también construir colaborativamente todos los proyectos para establecer canales de comunicación y horarios, ¿cierto? Hay un tema que se menosprecia de pronto, pero que en las investigaciones y en las teorías que he consultado la encuentro, y es cuando yo empiezo a ser trabajador virtual, cuando yo empiezo a ser un trabajador a través de las TIC, un teletrabajador, yo tengo que tener una identidad construida, pero esa identidad no es solamente mía, es la identidad de mis compañeros, la identidad de mi líder, de mi organización y de mi entorno. Ahora es un poco más común que todos estemos teletrabajando. Sin embargo, antes del COVID, nosotros teníamos como teletrabajadores teníamos que construir una identidad frente al otro, saber que somos igual de importantes de tener claro eso, y también mi equipo, pero también mi entorno de trabajo y mi entorno familiar debe saber que yo hago una labor que es igualmente importante. A veces se tiende a pensar que el trabajo que se hace, de hecho había como un imaginario colectivo que decía, ah, no, es que ella no hace mucho, ella está ahí en la casa, hace algunas cositas a través de internet, pero resulta que es un trabajo igualmente importante. Y ahora hemos tenido que construir una identidad corporativa con los compañeros y de sí mismo ante el COVID. Y el líder debe mantener su liderazgo. Ese líder debe saber que tiene que estar ahí marcando la ruta, marcando el camino, haciendo seguimiento, revisando qué se está haciendo, qué está pendiente, qué no está funcionando. Y esto se los digo porque otras personas a intervenir, y ante el pánico escénico, como les mencionaba anteriormente, pues se puede tender a ceder ese liderazgo, y no se trata de eso. Hay roles muy claros en la organización que necesitan mantenerse y que ayudan a mantener al equipo conectado. Bueno, finalmente, lo que ya mencionaba Valeria y también lo mencionaba Álvaro, de la construcción de confianza. Por esa construcción de confianza debe superar el discurso. Hay muchos asuntos muy bonitos que aparecen cuando se está incorporando el teletrabajo, sin embargo se quedan en el área del romance y no se superan. Entonces hay que construir confianza direccionalmente. Yo como empleado, como colaborador de un área de trabajo, yo debo generar confianza a mis compañeros y a mi jefe, para que a mí no me tengan que estar recordando, no me tengan que estar preguntando, no me tengan que decir que si lo incorporé, que si no lo hice, ¿cierto? Todo eso está mediado por la comunicación. Y también, pues mi líder puede también incumplir, demorarse en revisar mis entregables, demorarse en retroalimentarlo y después quererlo todo a última hora. Entonces es un asunto de construcción de confianza, de cumplir con los compromisos. Una frase que me decía hace muchos años una persona cuando había empezado a trabajar con esta modalidad laboral, decía que uno de los peores errores de un teletrabajador y de un líder de teletrabajo era no cumplir con lo que se comprometía. Entonces, eso es importante, tener una construcción bidireccional de confianza, superar el discurso, tener unas herramientas que no tienen que ser las más sofisticadas. A veces es un solo correo electrónico, un Google Drive o un chat, pero tener una herramienta clara y tener clara la metodología, cómo lo vamos a hacer. Marcar el camino es la labor del líder, gerenciar, hacer seguimiento y acompañamiento de los espacios de resolución de conflictos. No solamente hablar de las cosas que están bien o mal, sino hablar de todas. Y visibilizar a esos teletrabajadores, siempre visibilizar su trabajo, haber momentos de socialización en los que se socialice, pues la redundancia, en las que se reconozcan las cosas buenas y malas que se han hecho como equipo. Entonces, para concluir sería gerenciar
gerenciar siempre los talentos de esos trabajadores, de esos compañeros, está funcionando también y que está funcionando muy bien, además en el caso de regarlo, que pueden ser a veces una complicación tremenda para que los equipos puedan seguir funcionando. Cuando hay algún ruidito, cuando hay algún asunto ahí de interacción que está generando dificultades, eso hay que neutralizarlo de la manera correcta, adecuada y respetuosa. Dinamizar para que veamos, si yo estoy gerenciando este equipo de trabajo, dinamizo la comunicación, dinamizo los procesos, no dejo que se estanquen, incluyo, no dejo que otras personas se queden borradas, sino que las incluyo, las hago ver. Esto pasa mucho a veces cuando, antes de la pandemia, en la que el teletrabajador era borrado, incluso de los espacios sociales, incluso de los espacios empresariales, de formación, de socialización. Es importante incluir siempre y ahora pues tenemos que hacerlo más y gestionar el cambio. Una parte importante de ese líder es gestionar el cambio. Y miren que todo esto es atravesado por la comunicación. Todos estos, esta frase que les mencionaba al principio, que la cultura y la comunicación están ligadas unas con otras, siempre va a ser así. Entonces hay que gestionar ese cambio cultural. Curiosamente nos mencionaba María Fernanda Ardila del Ministerio TIC de Colombia, que se pensaba que en Colombia una de las dificultades para que el teletrabajo se hubiera incorporado de una mejor manera, a pesar de tantos esfuerzos del gobierno que se ha hecho para que sea así, después de una encuesta se dieron cuenta que era que las empresas, la principal razón para no incorporar el teletrabajo era porque decían que no lo necesitaban, que si las labores se podían hacer en la oficina, desplazando al trabajador, para que se iban a poner en un proceso que aparentemente es muy costoso, porque se tiene ese paradigma, sabiendo que lo podían seguir haciendo de esa manera. Entonces, es gestionar el cambio, un cambio cultural, tanto de líderes como de coequiperes y como de trabajadores y su entorno familiar. En conclusión, tenemos que comunicar, y esto aplica no solamente para el trabajo, aplica para la vida en todos los aspectos. Bueno, aquí les dejo mis datos. A veces soy muy puntual y muy sintética, pero espero haberles transmitido lo que quería. Muchas gracias, Elaine. Realmente excelente tu participación, como la de todos los compañeros. En realidad, ha sido una actividad muy productiva. Podríamos sintetizar la parte que vimos en la conferencia en estos elementos que rescaté aquí en forma mínima de todo lo que ustedes nos dijeron, ¿verdad? Sobre lo que implica, ¿verdad? Nos habló el doctor Melo acerca de las experiencias de teletrabajo en Brasil, las condiciones laborales previas al COVID que había en Brasil y lo que se está dando ahorita, lo que es diferenciar los procesos planificados y emergentes del teletrabajo, la importancia de la comunicación de los sectores laborales de los trabajadores a distancia, el reto y la necesidad de optimizar el teletrabajo post-COVID y cómo planificar la tecnología. Y como un punto también que señaló acerca del agotamiento de las personas en teletrabajo, que son algunos de todos los puntos que el doctor Medo nos dio. La máster Gudiño nos habló acerca de cómo se ha adaptado el teletrabajo al sector privado, el antes y después en estos sectores laborales, el entendimiento que el teletrabajo es una modalidad laboral y no necesariamente solo una forma de atender poblaciones vulnerables, aunque también ayuda en este caso también. La aceleración de lo que se ha conocido como teletrabajo, trabajo remoto, a distancia, acorde con lo que cada marco legal lo determine. ¿Cómo surge o surgió el teletrabajo denominado autónomo o independiente, que también en el sector latinoamericano y americanos es muy, muy dado ahorita? La capacitación acorde con los objetivos de la organización y las modalidades de teletrabajo en las condiciones no COVID. Nos dio unas recomendaciones muy importantes sobre esto.
Finalmente, la máster Segura nos habló acerca de la importancia de los entornos virtuales y habló de planear, crear y liderar. Cómo las dinámicas deben ser adaptadas al teletrabajo, dinámicas de comunicación por aplicar. Habló de algo que también nos está pasando y el término muy lógico, exceso de reunionitis a través de plataformas que llevan a un cansancio, los buenos modales en la red, el derecho a la desconexión laboral, la construcción de la identidad laboral de la persona en teletrabajo y finalmente habló acerca de gerenciar el teletrabajo y de gestionar el cambio. De nuevo, muchas gracias a todos, pero hay unas preguntas que tenemos y les cedo la palabra al máster Luis Diego Salas, coordinador de liderario, así como de las actividades que están en el programa de Innovación Metodológica, que también participa en ellos. Sin más ni más, don Luis Diego, le traslado la palabra. Y primero que nada, queridos amigos, personas que nos siguen a través de la transmisión, deseamos agradecer la excelente exposición que han hecho. Han generado una gran cantidad de preguntas que difícilmente podremos abordar todas las preguntas que se han planteado. Sin embargo, quisiéramos hacer por lo menos una pregunta a cada uno y empezaríamos con la máster Elaine Segura. Se nos pregunta, Elaine, primero, se nos dice, usted mencionó que la confianza debe superar el discurso. ¿Cómo hacer operacionalmente que esto ocurra? Y además se nos indica que uno de los aspectos que se ha generado y que se ha agudizado a partir del uso de las tecnologías en la sincronía ha sido nuevas formas de bullying. ¿Cómo poder atacar esas formas de bullying mediante seguridad sin que afecte las dinámicas comunicativas? Esa sería la primera pregunta, Elaine. Más está el asunto de la confianza y está el asunto del bullying. Yo creo que finalmente, pues soy académica, yo pienso que con la formación y la sensibilización, porque muchas veces hay personas que no ven que una actitud determinada sea bullying, la consideran muy normal, hacer un meme de una persona burlándose de ella, o por ejemplo, una noticia que le dio la vuelta, por lo menos a Iberoamérica, de un profesor que estaba dictando clase y los estudiantes le dijeron que presionara unas teclas y en realidad era para hacerlo salir de la clase. Y fuera de eso grabaron la situación y la pusieron en redes y les pareció muy gracioso, pero resulta que el hijo del profesor estaba ahí y se dio cuenta de la situación y se encargó de ponerlo en redes también para sancionar eso, para censurarlo, una sanción moral. Y eso dio para muchísimas discusiones. Entonces, ese ejemplo en concreto da, muchas veces las personas no son conscientes de que están siendo agresivas, porque tal vez no se han formado en eso. Y si de pronto no se trata de formación, por lo menos hacerle sentir desde el liderazgo que no es una forma efectiva de comunicación. Por eso yo siempre me detengo mucho en los buenos modales en la red. Me dicen que es un tema muy banal, pero siempre, yo antes de comenzar cualquier equipo virtual, a liderar cualquier equipo virtual con estudiantes o con otros compañeros, siempre acudo a esto porque es que hay un asunto de educación, hay un asunto de sensibilidad humana y de respeto. Entonces, yo lo compartí mantener a mi equipo, yo no digo que reunido todo el tiempo porque voy en contra de la reunionitis, sino que por lo menos una vez a la semana, 30 minutos y que tengamos un tema de formación, entre ellos el respeto por los demás. Muchísimas gracias, Erley. Hemos disfrutado muchísimo su exposición. La siguiente pregunta va dirigida a la máster Valeria Gudiño. Nos dice de esta manera. El sector empresarial en momentos de coyuntura difícil ha tenido en el mundo una gran capacidad adaptativa para poner sus diferencias de lado de cara a administrar esta crisis. En su conocimiento sobre el sector privado en la región y tomando en cuenta los niveles de desempleo y subempleo que se ha atravesado en América Latina a partir del COVID-19, ¿cuál considera usted que será la ruta a seguir para que este sector privado pueda seguir produciendo, teniendo rentabilidad y no dejarse ganar por los problemas que ha generado para sus estructuras operativas el COVID-19, Valeria? Esa sería la consulta para usted. Diego, te escuché atentamente, perdón que tenía el audio apagado. Diego, yo entiendo, como mencioné anteriormente, que estamos ante una coyuntura
nunca vista, pero también entiendo que hoy más que nunca es necesario tener esto que serían los marcos legales adaptados a la nueva realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta ahora podemos decir que hubieron países latinoamericanos que sí han tomado en serio desde la política pública entenderlo como modalidad laboral, pero no todos. He mencionado que en lo personal estoy en una gran coyuntura triple, coyuntura COVID, coyuntura ley laboral argentina, coyuntura ley laboral uruguaya, respecto al teletrabajo. Se ha presentado este último proyecto, lo que tiene que ver con la ley de teletrabajo argentina, pero no obstante, y acá como dato salido del horno, dijera yo, de ahora que se está definiendo, aún sigue teniendo muchos grises. Aún sigue habiendo, digamos, formas de incentivar la modalidad laboral. Yo entiendo que más que quizás tratarla, como bien se pregunta, como una alternativa y cómo se va a hacer productivamente, va en detrimento de quizás lo que ya se consiguió. Ojo, si no se aclaran los puntos grises, si no entendemos que puede teletrabajar todos los sectores, el público hizo lo suyo, el tercer sector, pero si lo hablamos estrictamente del productivo laboral, ojo, hay muchos grises, ahí es donde creo que tiene que focalizarse en este momento la región, para entender que vamos hacia un sentido de productividad porque es más grande el esfuerzo que tenemos que hacer como teletrabajadores, empresarios y como país. El esfuerzo tiene que ser mayor. Entonces entiendo, sin entrar, digamos, que no entre a perjudicar en principio lo que ya está, porque si no me quedo con lo que ya está, y medianamente hago lo que venimos haciendo. O sea, si no se entiende que tiene que ser un punto de mejora y que el COVID es la oportunidad para decir, hoy lo visualizamos, pero hoy trabajamos el doble o el triple o 4 veces más, porque ya, no es saber cuándo lo voy a hacer. Y tengo que entender que no solo porque hay detrás una rentabilidad, sino porque hay una cuestión en lo personal que entiendo que es clave. El trabajo dignifica. Hablamos de trabajo. Si hoy por X motivo otros sectores de la producción y de la actividad tienen que parar, focalicemos los que sí podemos adaptarnos a esta forma productiva. Entonces, que no, reitero, lo que tiene que suceder es que no sea en detrimento de lo que se consiguió, si no nos quedamos con lo que ya está. Ese es mi punto de vista. No sé si fui clara en la respuesta, Diego. Sí, muy clara, Valeria. Le agradecemos muchísimo su buena respuesta. La tercera pregunta es para el doctor Melo. Dice así la pregunta que nos ha llegado. Ciertamente, como indica el doctor Álvaro Melo, existen diferencias importantes entre un proceso de teletrabajo planeado y uno coyuntural. En su criterio, ¿cuáles serían algunas de las principales consecuencias que se podrían generar a la hora de iniciar acciones teletrabajables sin un adecuado proceso de planificación, doctor Melo? Debe activar el micrófono, don Álvaro. Ok? Listo. Ok, buena pregunta. Há duas maneiras de implantar o teletrabalho, planeado ou não planeado. Antes do Covid, claro, havia muitas empresas que
adoptavam o teletrabalho planeado. Informal que o teletrabalho não planeado. Com o COVID, basicamente, as empresas não planearam. Algumas tinham melhores condições para ter um teletrabalho eficiente, porque já praticava isso. Outras não tinham nenhum plano, nada, com 100 empregados e nunca havia pensado em teletrabalho. Bueno, quando se habla quais são os benefícios para se planear um teletrabalho, eu tenho uma abordagem que eu chamo a abordagem de los 4 W. Work tools, a força de trabalho, as ferramentas, a tecnologia, as pessoas, que é o workforce, que é o outro W, a la outra é o ambiente de trabalho, workplace, e o work process, que é o processo de trabalho. Então, se uno mira solamente quando planeia o teletrabalho, solamente a parte tecnológica, vai ter problemas com a pessoa, porque muitas vezes o empregado, o funcionário, não tem perfil para trabalhar remotamente. E na situação que estamos passando, temos várias opções de local de trabalho. E não há nenhum, só há um, é a casa. Não há, mas eu quero trabalhar em um coworking. Não há coworking. Eu quero trabalhar em um cybercafé, eu quero trabalhar... Não há, é somente na casa. Pero isto vai haver opções. Depois que passar, no pós-Covid, vai passar. Então, há que mirar e integrar todos os 4 vezes. Pode ter um bom ambiente de trabalho, que pode ser na casa ou outra, e quando eu estou falando em trabalhar na casa, há que ter as mínimas condições da empresa, em termos ergonômicos, em termos de iluminação, em termos de espaço. Não é só trabalhar na sala, na cozinha, outros lugares que não são adequados. E isso não está passando, porque não analisaram os 4 W agora em teletrabalho emergencial. Então, há uma diferença muito grande e há um reflexo na produtividade, há um reflexo incluso na saúde mental das pessoas. Então, mire os 4 W, workforce, work tools, workplace e work process. É o processo de trabalho. Como é o processo? Há que analisar. Não é uma descrição da atribuição da pessoa, é o processo todo que está acontecendo. E, fundamentalmente, é o tema deste painel, que é a comunicação. Claro, por supuesto, a comunicação, eu posso ter as ferramentas, pode ter todo, ou seja, as pessoas, eu he visto agora, nisto, as pessoas têm as ferramentas, mas não sabem, muitas não sabem utilizar as ferramentas. Estão aprendendo. Muito bem, vamos sair desta quarentena, desse lockdown, de tudo isso, mas vamos sair com mais aprendizagem, sem dúvida. Foi um processo muito impactante. Então, estes são os 4 Ws para fazer a planificação. Excelente, don Álvaro. Muchísimas gracias por su respuesta. A continuación tendremos las palabras de cierre de la máster Marley Alfaro, la coordinadora de la Comisión Institucional de Teletrabajo. Adelante, doña Marley. De nuevo, muchas gracias realmente por la oportunidad de estar con ustedes hoy. Realmente para nosotros fue algo muy, muy valioso. Queríamos hacer un cierre, no solamente recordando, ¿verdad?, lo que implicó esta conferencia, sino también el hecho de que hay muchas formas en las cuales podemos seguir aprendiendo el teletrabajo. Para nosotros como institución nos quedan unos retos muy interesantes de teletrabajo. ¿Cuáles son estos retos?
como ya lo dijo don Álvaro, lo dijeron todas las conferencistas, tenemos que seguir sobre esta línea de trabajo post-COVID. ¿Y por qué decimos post-COVID? Porque tenemos la situación de que las situaciones que llevaron al teletrabajo, por ejemplo, voy a decir en Costa Rica. En Costa Rica el teletrabajo se hizo como desde el gobierno hacia las instituciones del Estado, por ejemplo, fue casi una instrucción directa de llevar el teletrabajo. Eso hizo que muchos de los que están en el teletrabajo, que nosotros denominamos por contingencia, no fuera que tuviera todas las condiciones. Otro reto es seguir teniendo estas actividades. Y quería aprovechar aquí a todos que nos están siguiendo, a los que van a ver este video, porque precisamente como estamos en un entorno laboral, lo que se busca es que quede grabado para luego publicarlo, darlo a conocer. De hecho, en el canal de la Cituna queda este video posteriormente. Es invitarlos a que participen en el Congreso Internacional de Teletrabajo que nos habló don Álvaro, y la Universidad Nacional tendrá el gusto de participar ahí y poder mediarlo. Muchas gracias de verdad a todos, han fortalecido mucho a muchos teletrabajadores y también a la Comisión Institucional de Teletrabajo, que hoy por hoy agradece esta participación de la Vicerrectoría de Investigación, del Programa de Innovación Metodológica y de expertos de la calidad que tienen ustedes. Eso es lo que quería decirles a nombre de la comisión y a nombre de la institución y todos los teletrabajadores que estamos actualmente, que tenemos casi 4,000 personas en teletrabajo en esta modalidad de contingencia. De parte de la Universidad Nacional, la Vicerrectoría de Investigación, la acción del Ideario Costa Rica 2030, la Escuela de Relaciones Internacionales a través del Programa de Innovación Metodológica, Participación Estudiantil y Gestión de Conocimiento y la Comisión Institucional de Teletrabajo, ha sido un gusto poder contar con especialistas del calibre del doctor Álvaro Melo, de la Máster Erlain Segura y la Máster Valeria Budiño. También queremos agradecer la fina atención a las personas que se han conectado desde nuestra transmisión de Facebook Live. Esta actividad no sería posible sin el apoyo técnico de varias personas que no se ven, pero que están detrás de todo el proceso de producción para que esto sea posible. Y también deseamos agradecer a Valerie Bryce, particularmente, que ha coordinado este proceso técnico. Nos da una gran alegría saber que hemos sido invitados como Universidad Nacional a participar y a colaborar en el encuentro mundial, en el Congreso Mundial de Teletrabajo que don Álvaro decía. Vamos a estar atentos y esperamos poder colaborar como institución en esto. Esta es la Universidad Nacional, universidad pública. Somos la universidad necesaria. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Hasta siempre.